El ministro de Transporte es el doctor Guillermo Reyes. Ministro, buenos días, feliz Navidad, un poco atrasada, ¿cómo está? Igualmente para usted, Jorge, y para todo el grupo de la mesa de trabajo de Caracol. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Bueno, ministro, mire, hace unos días, a propósito de esta conversación que vamos a empezar a tener ya sobre vías terciarias, que en efecto son muy importantes, sabe usted que el presidente Petro hizo una declaración un poco exótica, y es que criticó las vías 4G y 5G, diciendo que el país se tiraba un poco de plata en eso y que eso solo servía para matar la producción nacional y que solo se beneficiaban los dueños del gran capital en Colombia. Es inevitable, ministro, preguntarle, ya que hablamos de las vías terciarias, que se lo preguntaré en un momento, si usted está de acuerdo con eso. Bueno, la verdad lo que hay que entender entre las expresiones del presidente de la República es que durante muchos años le hemos dado una prioridad en gran parte de las inversiones del presupuesto del sector transporte sobre esas grandes carreteras, obras de infraestructura que han venido uniendo al país, y tenemos todavía 23 proyectos más que están en camino. La prioridad que el presidente fijó en su campaña son las vías terciarias, hoy llamadas caminos comunitarios para la paz. Esas vías que unen el sector rural, esa Colombia profunda que ha estado olvidada. A esa es la referencia que hace el presidente, por supuesto, la cantidad de compromisos de vigencia futuras que hay de por medio para financiar esos proyectos. Pero esos proyectos que hoy están y que están adjudicados van a seguir adelante, por supuesto, y hay algunos que están dentro de las prioridades nuestras. Pero, ministro, no, de acuerdo, y usted lo matiza de una manera muy diplomática, pero podemos coincidir en que las vías 4G y 5G no le sirven solamente a los dueños del gran capital y que son en general beneficiosas para el país, o sea, sí. Por supuesto, eso es cierto. Lo que pasa es que hace muchos años, desde la época de los caminos vecinales, ningún gobierno había priorizado las vías para la paz, las vías de los sectores rurales abandonados del país. Esa es la referencia que hay que entender en el contexto de lo que dijo el presidente. Ministro, pero si la prioridad ahorita del gobierno va a ser estas vías terciarias, ¿qué pasa con estos departamentos? Por ejemplo, le hablo por Santander, que tiene una sola vía de salida a la capital y a la costa. Lo mismo ocurre en otras capitales de departamento del país, y que por eso ni siquiera pueden sacar producción, ni siquiera pueden tener un desarrollo, porque su gran drama es la infraestructura vial. Entonces tenemos que entender que estos departamentos como Santander se quedan con lo que hay y ya no más, y trabajamos entonces en vías veredales. No, para nada. Una cosa son los proyectos 4 y 5G a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura, la ANI, proyectos que están en proceso de construcción y que para este año que vienen se trasladarán a lo que es el sector férreo y fluvial. Pero en lo que hace a esas vías a las que hace referencia, todas están dentro de las competencias del resorte de un presupuesto de más de 4.5 billones de pesos que el Envías va a destinar a vías primarias. Y hablamos de vías primarias como todas las que unen a Santander con Boyacá, o las que unen en la costa a Córdoba con Sucre. Son vías que están en nuestro portafolio de proyectos viales y que hemos anunciado recientemente en el Congreso de Infraestructura. Eso no se va a abandonar para nada. Solamente hay que entender, vuelvo, reitero, que este gobierno ha querido priorizar dentro de lo que es su inversión, que será superior a 8 billones de pesos, el tema de esos caminos comunitarios para la paz. Sí, muy importante, y además eso tiene todo el sentido con el discurso del presidente Petro de la paz total y de lo que se está tratando de hacer en los territorios, que tiene todo que ver con eso, con que los campesinos puedan, por ejemplo, hacer cosas tan elementales como sacar sus productos. Esas vías, ministro, finalmente, para cambiar de tema, que Diana creo que tiene preguntas sobre el precio de los tiquetes que está preocupando tanto a los viajeros colombianos, esas vías, algunas de ellas, las va a construir la misma comunidad, es decir, ¿cómo se va a hacer? ¿Quién las va a hacer? Nosotros ya hicimos este año que termina 3 proyectos a través del esquema que el presidente quiere que desarrolle el Envías. La primera la hicimos en San Luis, en Huila, la segunda en Penillos, Bolívar, y la tercera está en desarrollo en el Catatumbo. Pero esas no van a venir de una en una lentamente, sino que esperamos el año entrante 1,5 billones para vías de este tipo. Estas se van a desarrollar a través de las juntas de acción comunal,
y el apoyo del Invías y los batallones de ingenieros militares, y cuando estos no tengan la capacidad o no estén en el territorio, vamos a utilizar a las llamadas pymes de ingeniería. Ministro, yo le voy a preguntar por los tiquetes aéreos. Ayer se conoció que el gobierno afirmó que los tiquetes no podrían subir más del 19%, que es el IVA, al cual pues que se va a aplicar a este tipo de productos. 12%. 12%, perdón. Sí. Pero también hay una inflación, también hay un aumento en el precio de los combustibles. Ministro, ¿cuánto van a subir realmente los tiquetes aéreos y cómo va a afectar esto al turismo en Colombia? Bueno, los corrijo, así como un buen padre de familia. Ni el 12, ni el otro porcentaje que dieron, el 19. 17, ¿Qué es lo que ocurre? Hasta este año, 31 de diciembre, los tiquetes aéreos tenían un IVA del 5%. Ese IVA fue eliminado, ese beneficio de no cobrar el 19, se cobraba el 5, ahora a partir de 2023 va a quedar nivelado en 19%. Ahí ya tenemos un incremento en tiquetes del 14%, del 5 al 19. Ese es el 14 fijo que suben todos los tiquetes. Cuando se dio este tema en el debate en la reforma tributaria, porque las agencias de viajes, las aerolíneas lo plantearon, pero el Congreso no puso atención. Nosotros hicimos algún requerimiento desde el Ministerio acompañando a Nato y a Arayata. Se afirmó que mucho cuidado porque no solo se nivelaría el 19% del IVA, sino que también entraría los efectos de la inflación y el IPC, pudiendo llegar a más de un 30%. Yo ayer en mi presentación en la Aeronáutica Civil explicaba que nos hemos venido reuniendo virtualmente en conversaciones con las agencias, con empresas aéreas, para tomar medidas de manera que solamente el incremento aplicara al tema del IVA y lo demás buscáramos mecanismos para que no se afectara el bolsillo de los colombianos. Ese va a ser un tema de la agenda empezando el mes de enero con el sector. Ministro, pero sí, tiene usted razón, entre el 5 y el 19, sí, en efecto, es el 14%, y obviamente hay otros precios añadidos, lo que pasó con la inflación, en fin, y de ahí, y eso le iba a preguntar, el incremento o la cifra que se dio que podía subir entre un 30 y un 40%, pero ese es entonces el, digamos, escenario más pesimista. Pues el que todos vamos a tener que sufrir el 1 de enero es que el tiquete va a costar 14% más, sin que por ahora, como decían ahora, se aplique el tema de los incrementos de gasolina o los incrementos de la inflación. Ese 14 entra sí o sí. Ministro, yo le quiero preguntar por otro tema también que ha sido suyo de este cierre de año, y es el tema de la renovación del SOAT para motocicletas. ¿Cómo va eso? ¿Es cierto esto que están diciendo las aseguradoras, que mejor dicho, los motociclistas están como locos renovando su SOAT? ¿Sí es así? Es así, esa es la respuesta. Muchos no creyeron. Primero, los incrédulos que pensaron que nosotros los íbamos a engañar y que esto era solamente para que no hubiese manifestaciones de los motociclistas. No, cumplimos. Esto no es solo motociclistas, son motocarros que operan en la Colombia profunda, es los taxis, son los camiones, son los buses que venían sacando SOAT que no correspondían a las tarifas y al tipo de vehículo. Hemos encontrado, porque lo está certificando no el Ministerio de Transporte, no el Ministerio de Hacienda, lo está certificando Fasecolda, que son las aseguradoras que están diciendo que están alarmados de la cantidad de pólizas que se están expidiendo y están señalando los territorios nacionales donde se están sacando. Algunos me decía ayer, bueno, pero Bogotá, por ejemplo, no tiene mucha expedición, por supuesto, porque en Bogotá hay tanta autoridad de tránsito que todo el mundo por temor saca el SOAT. Pero en territorios como en la costa, en el valle, en zonas del eje cafetero, donde no hay mayores controles, es cuando se han puesto las pilas y están sacando en porcentajes absolutamente inesperados para todos, incluso en el mismo sector del gobierno,
la póliza. Sí, incluso, ministro, yo le confieso que a título muy personal yo era bastante escéptico con el tema, pero evidentemente parecería, como usted dice, que la gente en esas regiones en las que a veces no tiene ni siquiera autoridad de tránsito, pues el incremento en la venta del SOAT ha sido significativo. Si eso sigue así, ¿han considerado la posibilidad de también hacer algo parecido con los carros? Bueno, ese tema todavía no lo hemos estudiado, Jorge, pero lo que sí vamos a hacer es que esto tiene que ir. Aquí tenemos dos fenómenos que afectan el SOAT. La evasión, que la estamos viendo enfrentada, pero además lo vamos a hacer en 775 municipios que no tienen ningún control de autoridades de tránsito, lo cual nos va a permitir tener aún más garantizado el tema de acabar con la evasión. Dos, el tema de los fraudes. Fraudes, uno, en personas que sacan SOAT que no son los originales, que engañan a las personas y les venden cualquier cosa, o el fraude que se da en las IPS. Hace ya 8 días, en una reunión con la vicefiscal y su equipo, yo entregué las denuncias penales contra varias IPS que por más de $1 billón han venido defraudando al sector por el tema de las famosas pólizas de SOAT, porque a las IPS les resulta más conveniente cuando reciben a un paciente externo que este entre por SOAT, cuyas tarifas son al triple de cualquier otro valor en ingresar las IPS. Así que aquí vamos detrás de todos los que han venido defraudando el SOAT. Ministro, yo le quiero preguntar también por unas declaraciones que se dieron los últimos días del presidente Gustavo Petro, en la que dijo que el transporte, el valor del tiquete del transporte de pasajeros no debería subir porque pues, la CPM, el valor de la CPM no ha subido. ¿Este gobierno piensa regular las tarifas del transporte terrestre? Por ahora no. Lo que el presidente le pidió a la superintendenta de transporte es que vigilara a esas empresas que han incrementado las tarifas. Primero, porque están subiendo tarifas aprovechando la época decembrina, cuando no ha subido la inflación, cuando no ha subido el salario mínimo. Dos, todo incremento de tarifas en el sector transporte, sea fluvial, sea terrestre, sea aéreo, tiene que tener en cuenta un procedimiento que tenemos regulado, y este procedimiento exige que se haga un estudio técnico, que el estudio técnico se presente para ser aprobado por el sector y luego que se socialice con las comunidades. Esto es en las terminales de transporte. Nosotros esperamos no tener que modificar esa política de libertad tarifaria, pero si es del caso y es necesario, lo haremos. Ministro, también siguiendo por esa carretera, quiero preguntarle por el tema de los peajes. Primero, pues, ¿cuándo van a subir y cuánto suben, como todos los años? Pero además, ¿cómo está ese plan? Porque ustedes en el empalme dijeron, oiga, el gobierno Duque nos dejó la tareita de implementar 19 peajes nuevos. ¿Eso continúa así? Nosotros tenemos un tema, un compromiso de campaña, pero un compromiso de sector con los peajes. Nosotros tenemos peajes en Colombia que cobra la ANI en las vías concesionadas y las que cobra el Instituto Nacional de Vías. Allí tenemos, yo en muchos casos no me explico las razones, tarifas diferenciadas entre unos y otros. Dos, tenemos peajes que tienen que estarse cobrando y que están congelados por alguna discusión con comunidades que afectan el equilibrio económico de esos procesos contractuales. Y tercero, tenemos tarifas diferenciadas que le damos a las comunidades aledañas a los peajes que no se han venido aplicando como debe ser. Nuestro propósito es la semana entrante. Tendremos una reunión con las dos entidades para definir para el año 2023 cómo va a ser la regulación con unas tarifas similares, con tarifas diferenciadas justificadas por la cercanía a los peajes, y tercero, cómo va a ser el tema del incremento. Pero creemos que en más de un 80% de los peajes del país no se incrementarán las tarifas. Ah, pero eso sí me parece una mega noticia. Bueno. En más del 80% no se incrementarán las tarifas, sí. Así es. Yo esperaría, Jorge, que a final de esta semana, entre jueves y viernes, la ANI y el INVIAS divulguen cuál es el tema de peajes y el incremento de los mismos. Pero por supuesto, si nosotros empezamos a disparar todo, a subir peajes, a subir tarifas de todos los servicios de nuestro sector, pues vamos a contribuir a subir la inflación, y ese no es el propósito.
Pilas con dar esas noticias, ministro, del 28 de diciembre. O sea, esto quedó grabado, ministro. Esta es de verdad. Pásela por inocente, el ministro es un tipo, hombre, por favor, fraile. No, Jorge, aquí uno no puede mandar una noticia de pásela por inocente un 28 y genere un problema muy serio como le pasó al presidente Dusan. Sí, el presidente de Colpensiones, que lo han regañado todos los colegas. Faltaba el ministro Reyes, que también le metió su vaciada. No, pero yo no lo regaño. Yo entiendo la buena fe con que lo hizo el presidente Colpensiones. Lo conozco, es un hombre bien intencionado. Y yo creo que en ningún momento pretendió poner en riesgo las pensiones de los colombianos. Es un poco lo que hacen los fondos de pensiones privados y es como hacer que esos recursos de las pensiones generen dividendos y utilidades. Sí, pero usted sabe que es un asunto sensible. Pero, ministro, sigamos en lo nuestro, porque finalmente le quería preguntar por una aerolínea venezolana, Estelar, que nos habían dicho la semana pasada que seguramente iba a entrar a operar en Colombia en este restablecimiento de relaciones con Venezuela, pero finalmente entiendo que desde su ministerio y desde la aeronáutica han dicho que no todavía, que están examinando algunos documentos. ¿Qué pasó? Le agradezco mucho la pregunta, Jorge, porque ese es un tema que tiene el siguiente origen. Hace unos 10 días, tuvimos acá 12 días en Corferias un encuentro binacional Colombia-Venezuela. Vinieron ministro de Transporte, ministro de Agricultura y otros personajes del sector gremial venezolano. Aquí estuvimos Cancillería, el ministro de Turismo, Industria y Comercio y el suscrito ministro. Y aquí el ministro que encabezaba la delegación anunció que el presidente Maduro autorizaba ya no una sola aerolínea, que era Turpial por Venezuela y Satena por Colombia, sino que iba a haber una segunda aerolínea. En ese escenario estaba presente el presidente y dueño de Estelar, una aerolínea venezolana, y él dijo, yo quiero volar, y entonces le dijo al ministro, listo, autorizado. Entonces yo le pregunté a él y le dije, ¿ustedes ya tienen alguna solicitud radicada en Colombia? Y me dijo, no, pero nosotros esperamos empezar a volar. Le dije, recuerde que aquí tenemos unas reglas para autorizar la operación de vuelos. Hace 3 días el embajador Plasencia y autoridades venezolanas me dijeron que el 28 empezaba a volar esta aerolínea. Yo hablé con el director encargado de la Aerocivil y me dijo, aquí todavía no hay ninguna solicitud radicada. Uno no puede volar porque quiera de Colombia, de Bogotá a Caracas o de Caracas a Bogotá. Tiene que seguir un procedimiento en Venezuela y uno en Colombia. Ellos tienen sus reglas, nosotros las nuestras. En el caso de Estelar, el 24 de diciembre radicaron la solicitud, pero eso necesita verificar temas de OFAC, los documentos, el capital, el origen, el tipo de aviones. A hoy 28, cuando ellos supuestamente vendieron tiquetes, pretendían aterrizar en Colombia. La decisión ayer con el director de Aerocivil, Sergio París, es que esa aerolínea no puede tocar territorio, pistas colombianas, porque no tiene autorización de la Aerocivil. Esto no puede ser un tema folclórico, sino es un tema muy serio y responsable. Perfecto, ministro. Queda perfectamente establecido. Por favor, cuéntenos cuando hagan ustedes los análisis correspondientes si, en definitiva, esta aerolínea venezolana Estelar podrá en algún momento del año, seguramente del próximo año, operar en Colombia. Ministro, si no hablamos más, feliz año para usted, para su familia, para la doctora Carmen. Cuídese, por favor. Muchas gracias, Jorge. Para todos ustedes igualmente los mejores deseos en el 2023.